Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Soy Espe y estamos aquí en lo alto de Madrid, espero que no tengáis vértigo. Iréis, ¿por qué estamos en todo lo alto de Madrid? Porque vamos a hablar de todo lo alto de la Liga Santander. Me refiero a los TOTS, al Team of the Season de la Liga EA Sports. Vaya, los mejores jugadores de esta liga, lo mejor de lo mejor. Como cuando pides un paquete que te dice que llega de 10 a 2 y te llega de 10 a 2. Perfecto. Tenemos que votar todos porque los vais a elegir vosotros sí o sí. Aquí, democracia total, todo el mundo vota lo que quiera y tengo muchas ganas de ver cuáles son vuestras elecciones. La elección no la vais a tener muy fácil porque un año más la Liga Santander nos demuestra que tenemos jugadores increíbles que disfrutamos muchísimo día a día y que nos regalan jugadores como estos. Bueno, nos va a costar mucho elegir a los mejores jugadores de esta temporada, pero la buena noticia es que estoy muy bien acompañada de los mayores expertos del amplio ecosistema del fútbol y también de DJ Mario, ¿no? En este caso. Buen palo tú, Empieza bien, ¿eh? Buen palo gratuito, muchas gracias. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. Fenomenal. ¿Cómo estás, Mario? DJ Mario, todo el mundo te conocemos ya, youtuber, amante de la liga y del FIFA. ¿Qué tal? Muy bien, con muchas ganas de ver lo que tenemos hoy preparado y a ver qué equipo queda luego para probarlo en el juego, claro. ¿Cómo has vivido esta liga? ¿Has visto muchos partidos? ¿Cómo estás viendo el nivel? Yo me centro siempre pues, en el Madrid, en la parte de arriba, pero últimamente estoy viendo también la parte de abajo porque también la lucha por el descenso tiene ahí su miga. Te entiendo. Sí. Te entiendo bastante. ¿Te pasas el día jugando al FIFA? Cuando te pones a ver un partido no se te van las manos al mando. A ver, sí que es verdad que pienso a veces en las stats de los jugadores y luego veo en el juego, pues, Parejo, ¿cómo puede tener 30 de ritmo? Y le veo corrido. Ay, es verdad que en el FIFA corre poco y aquí podía correr un poquito más. Me fijo mucho en las estadísticas y digo, mira, en el FIFA lo han hecho muy bien. ¿Cómo influye la temporada de la Liga Santander en el juego? En los TOTS que vamos a ver hoy. Al final, cuanto mejor lo hagan en la vida real, pues luego van a salir en el juego con unas cartas y unas estadísticas de locos que vamos a poder disfrutar. Bueno, además tenemos con nosotros al hombre que analiza tan al milímetro los partidos, al que llaman el PCR de la Liga. ¿Cómo estás, Álvaro Benito? La primera noticia que tengo al respecto. Exfutbolista y comentarista de Movistar. Bienvenido, hombre. Oye, con Pablo ha sido mucho peor la intro. Sí, la verdad que con Álvaro, Mario, bueno. que a ti hay que vacilarte bien, Álvaro, un poco. bien, Álvaro, O sea, mejor. hay que Mario, pero yo vacilarte. juego peor al FIFA que tú, tío. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Sí, es verdad. Bueno, Álvaro, ¿qué equipo te ha sorprendido esta temporada? A ver. Yo te diría que la temporada de Osasuna está siendo espectacular, pero tampoco es una sorpresa porque yo creo que viene creciendo cada año con Yagoba. El Rayo también seguramente sea una realidad, temporada tras temporada con Iraola, pero a partir de ahí no creo que haya habido grandes sorpresas, ¿no? Porque los equipos que lo están haciendo bien, como Real Betis, Real Sociedad, que están ahí luchando por entrar en puestos Champions, pues son equipos que ya venían en trayectoria positiva, ¿no? Se está poniendo un nivel alto, ¿eh? Sí, Aquí del debate, ¿eh? O sea, Está subiendo el nivel. ya estamos, ya hemos se pasado nota, de se Mario nota. Es experto. a un tío que Mario analiza. ha hablado Claro. del 30 de ritmo de Parejo, yo es que no le he visto bailar, entonces no sé cómo va. En la Liga Santander tenemos futbolistas increíbles, pero cada vez es cierto que se están incorporando chavales más jóvenes. ¿Qué futbolista más joven te ha sorprendido más a ti en esta temporada? Yo pienso que Gavi no es una sorpresa, pero para la edad que tiene sigue sorprendiendo, ¿no? El nivel sigue creciendo, se va a convertir en un futbolista muy dominante. Camavinga, yo creo que es otro de los futbolistas que está dando pasos hacia adelante, pero por decir uno que haya emergido este año, me quedo con Gabri Veiga, ¿no? Es un futbolista de los que ya no hay. Joder, qué análisis, ¿eh? No le quito ni una coma, ¿eh? O sea, No. pero claro, Vitu, es que ahora vienes tú. Vitu, suerte. Es que ahora vienes tú. Tenemos al youtuber Vitu, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ahora ya preocupado Claro. un poco, pero... Del top de presentaciones, ¿cuál sería el del top 1 al 3? La tuya es la más corta. O sea, tú eres el youtuber Vitu. Siempre me pasa. El youtuber Vitu. Es el youtuber Vitu. Hola Vitu, ¿cómo estás? Eres muy conocido por tus vídeos reaccionando a muchas cosas. ¿Qué partido o qué momento de esta temporada de la Liga te ha provocado una mayor reacción? Yo creo que no te va a gustar mucho, porque un 6-1 al Sevilla, del Atleti en el Metropolitano... Pero ese, cuidado, Sí. ¿eh? Ese me hizo levantar Sí, que me voy, ¿no? las Que patas lo he porque no me hecho. lo esperaba. Vale. Me voy, ¿no? entiendo. Ya me puedo ir. Vale, sí. perfecto. Vamos a ir terminando por aquí porque
tengo una sorpresa para vosotros y ver. para la gente que nos está viendo. Es que no vamos a estar solos. Ah, bien. De momento no voy a hacer ningún spoiler, pero os adelanto que a esta mesa se van a unir caras muy interesantes que nos van a estar acompañando a analizar más cositas. Así que bueno, vamos con la primera categoría, que es la de los porteros. Aquí está especialmente difícil la selección, la verdad. Imagino que vosotros también ahora para hablar estará calentito el tema, porque en España tenemos a los mejores del mundo. Así que estos son los 5 nominados. Y para comentar esta categoría tenemos por aquí a Alba Oliveiros, la maravillosa narradora para la Liga de Movistar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Espe? Muy bien, encantada, un placer estar con todos vosotros. Qué Y comentar guay. esta categoría que muchas veces los porteros son como los grandes olvidados, ¿verdad? Los paradones in extremis, muchas veces en los partidos que hacen los porteros, evitan que se narren muchos goles súper interesantes. ¿No da un poco de rabia cuando pasa eso? Al final, a todo el aficionado, ¿no? Y a un narrador, pero que quiere es que el partido sea vistoso, cantar muchos goles, pero y él es el encargado de negarlos, ¿no? Esa fiesta del fútbol podemos decir que son siempre los goles, pero también es cierto, y a lo mejor algunos compañeros coinciden, en que muchas veces una gran parada espectacular sobre la línea, que no te esperas, ese momento es gratificante también, ¿no? Porque al final es como un impacto y una sorpresa, porque ya pensabas que en el segundo iba a ser gol y de repente pues aparece ahí una mano de la nada. Entonces yo creo que también es bonito, pero evidentemente como un gol no hay nada. Bueno, Courtois, Ter Stegen, Oblak, Remiro y Ledesma. Casi nada, ¿no? Casi nada, evidentemente. Yo apostaría por marcado Ter Stegen porque al final en la Liga los números están ahí y pues, ha recuperado, ¿no? esa mejor versión que quizás el año pasado o hace 2 temporadas pues parecía que había perdido, estaba siendo muy cuestionado, más irregular y ahora pues evidentemente con un Barça que además también se ha basado mucho en no encajar o ganar por la mínima, creo que ha sido fundamental y estamos viendo a ver ese portero total, que Courtois es el mejor, pero quizás contando la Liga yo creo que estaría en este Team of the Season Ter Stegen. Bueno, Mari, esta pregunta va para ti. La campaña defensiva del Barça esta temporada ha sido espectacular. O sea, en casi todos los partidos ha mantenido la portería 0. ¿Con eso vale para considerarlo el mejor de la temporada? ¿Qué piensas? Puede ser, es que ya no es solo la defensa, es que el portero Ter Stegen ha parado mucho. Ha parado mucho, me ha recordado al mejor Ter Stegen de otras temporadas, porque yo creo que llevaba un par de añitos un poquito más flojo o que no se le estaba viendo tanto. Y yo creo que sí, que puede merecérselo de este récord, ¿no? Que están haciendo, de que no están encajando goles en los partidos. ¿Qué opináis vosotros, Álvaro Vitu? A ver, a mí si me preguntas por calidad individual como portero, yo hacía mucho y no tengo el recuerdo de ver un portero con el nivel de Courtois las últimas temporadas. Pero es cierto que como esto es un deporte colectivo, Ter Stegen ha tenido gran influencia, gran parte de la influencia de que el Barça vaya a conseguir el título de Liga, ¿no? Ha recuperado una gran versión, ha hecho paradas salvadoras de partidos porque el Barça ha defendido bien, pero no se ha destacado por ser un equipo defensivo. De hecho, el Barça defiende en el campo del rival y las ocasiones que conceden suelen ser muy claras y ahí Ter Stegen ha emergido como una figura. Entre Courtois y Oblak, ¿quién creéis, brevemente, que ha hecho mejor temporada? Courtois. Yo también, yo me sigo quedando con Courtois también. Es que siendo Oblak Ya, un es portero como entre digo, los mejores del sí. mundo, Está en la línea. es que están- el otro- siga su nivel. Es que en la Liga los porteros hay buen Es que nivel. Oblak ¿sabes? se mantiene siempre, Sí. pero es que claro, el nivel de Oblak es súper alto. No, O sea, yo que soy del Atleti encima y me veo todos los partidos, también nos he salvado millones de veces. Remiro y Ledesma están atesorando muy buenos números esta temporada. ¿Pensáis que en su caso tiene más mérito?
para mí el que más mérito tiene yo creo que es Ledesma. Porque al Cádiz yo creo que de estos equipos debe ser el que más le llegan, ¿no? Sí, es el portero que más para porque es el que más recibe. Claro. O sea, creo que son más de 100 paradas. Esto es un en escándalo. la temporada, porque al final le rematan el doble o más del doble que a un Courtois, a un Oblak, a un Marc-André ter Stegen. Y yo no recuerdo un solo partido del Cádiz, y yo creo que he visto todos en la temporada, en la que no haya una parada espectacular de Ledesma. El portero, obviamente, cuanto más interviene, más posibilidades de éxito tiene, porque no está frío. Claro. Lo difícil es intervenir 2 veces por partido, como hacen los porteros de equipos grandes, y encima hacerlo con éxito, ¿no? A un equipo que le tira mucho, en teoría el portero tiene más probabilidades de destacar, sin quitarle mérito a la temporada de Ledesma, ¿no? Y luego también no habla también del mecanismo colectivo defensivo del equipo, porque cuando concedes mucho, pues no es buena señal, ¿no? Sí, ¿no? está claro. El nivel está tan alto que se han quedado muchos grandes porteros muy buenos también fuera de aquí. ¿A quién echáis de menos? ¿Bono? ¿Echas de menos a Bono Yo tú? echo de menos chicos, echo de menos a... Yo te voy a destacar a Sergio. Sergio Herrera. Sergio Herrera de Osasuna, creo que ha hecho lleva una temporada espectacular. Por terminar, quiero saber vuestro favorito. Va, hay que mojarse, ya lo estamos diciendo, pero... Vale, a Va, ver. Mari, Yo vamos un poco en la línea de que para mí el mejor o el que más nivel tiene es Courtois, pero para estos touch yo tengo que decir Ter Stegen porque la liga es así, porque han tenido muchos partidos a cero, porque es lo que decís, llegan 2 ocasiones claras por partido y te para las 2, entonces yo creo que Ter Stegen se lo puede merecer. Siendo Courtois para mí el mejor portero que hay en el mundo, pero yo creo que en la Liga, si nos centramos en el campeonato y lo que ha incidido para su equipo, Ter Stegen. ¿Y tú? Yo estoy de acuerdo, el nivel es altísimo de los 5, pero si me tengo que quedar con uno esta temporada me quedo con Ter Stegen, por lo que ha influido. Unanimidad. Póker para Sí, ¿no? Ter Sí, ¿no? Stegen, porque es así, es una locura. Y números de récord, así que en los premios yo apostaría por Marc-André ter Stegen. Pues nos vamos a la siguiente categoría, pero antes toca despedir a Alba, por favor. Oh. No te vayas. Nada, ha sido un placer tenerte por aquí, Alba, qué guay. Igualmente, muchas Espero que hayas disfrutado el ratito. Sí. Creo que todo el mundo hemos escuchado siempre lo típico de que lo mejor para el cuerpo son buenas defensas, ¿no? Pues en los equipos de fútbol, obviamente. ¿Cómo ha entrado eso, Ha entrado ahí. Me ha Increíble. encantado, Entrado, pero bueno, es que en los suave. equipos de fútbol pasa lo mismo. Así que vamos a ver quiénes aspiran a ser los mejores del año. Los nominados son 13, que dicen que es un número que da mala suerte. Vale, No, vamos a ver. porque han dado mucha buena suerte a sus equipos. Difícil elegir, ¿no? Digo yo. Vamos a ver qué opinan los expertos y DJ Mario también. ¿Otra vez? Que no, Ya, hombre. bromita 2 veces, espero. Que no. Y para comentar esta categoría tenemos a un exfutbolista que no es uno cualquiera, es un ex defensa y campeón del mundo, Joan Capdevila. ¿Cómo estás, Joan? Perdón, y campeón de Europa también. Ah, bueno. Perdón, hombre. De Europa también, ¿sabes? De Europa también. También tiene su mérito.
¿Cómo estás, Joan? Muy bien, muy bien. Ya era hora que trajeras a alguien con conocimiento del mundo de la Y elegante, además. Elegante, claro. Muy bien, la verdad. No, muy contento y la verdad que un placer estar aquí con vosotros. Igual. Bueno, desde tu retirada te hemos visto como analista, colaborador e incluso pastelero. Me apunto a un bombardeo. La verdad que es cierto que cuando eres jugador solo te dedicas al fútbol, pero una vez te retiras, oye, hay que vivir Sí, nuevos retos, hay hay que- que vivir la vida también y, oye, no solo quedarte en el fútbol, que por suerte en la vida hay muchas más cosas que el fútbol también. ¿Qué cualidad de los que están aquí nominados ahora te habría gustado tener cuando estabas en activo? Muchas. La verdad que yo cuando jugaba tenía un problema, que era el balón, ¿sabes? Entonces, Complicado. Entonces yo, pues ¿qué hacía? Yo jugaba más con la cabeza que con los pies. A veces yo digo que los jugadores tienen que ser inteligentes. Dásela al que sabe y ya está, no te compliques. ¿Con quién te quedas tú? ¿Quién crees que es tu favorito? Tengo que elegir a uno ahora mismo. Te lo puedes guardar para el final. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema, a ver si nos aclaramos la mente. Y Joan, puedes decidir, y vosotros también. A ver, los números defensivos del Barça este año son increíbles. O sea, Sí. Koundé y Valdés se han colado ahí, entre los nominados. ¿Cómo lo veis vosotros, Mario? Valdés me parece que tiene un ritmo increíble, una velocidad tremenda, tan joven lo que ha hecho y luego Koundé ya le conocíamos, o sea que me parece muy bien que estén los dos. Y no sé, Álvaro, ¿tú cómo lo ves? ¿Que estén estos dos jugadores del Barça? Bien, ¿no? Creo que Koundé además es versátil, te puede jugar de lateral Es verdad. y hacerlo bien. De hecho, hay partidos donde ha intercambiado posición con Araujo también. Creo que Valde ha sido una aparición tremenda para el Barça. Le ofrece la posibilidad a Xavi de jugar con el carril para él, utilizar a un cuarto centrocampista que se meta por dentro, no tener dos extremos abiertos por la condición que tiene física, ¿no? O sea, que es una aparición tremenda para el Barça, sí. ¿Y tú? A mí Valde me flipa, la verdad. Me parece un avión. O sea, de estas de que se la echan en largo, en profundidad a la espalda del otro lateral y llega y te pone el centro y tal. A mí esos jugadores me flipan, esos laterales. Joan. A ver, yo de Valdé sí que querías de alguna manera destacar sobre todo con la juventud que tiene, lo rápido que se ha adaptado a lo que es el fútbol profesional, pero lo que le veo, lo mejor de todo es el margen de mejora que tiene. El éxito en teoría viene muy rápido, ¿no? Pero la capacidad que tiene de mejora este chico, yo creo que puede ser un lateral, bueno, pues que va a marcar una época, bueno, el Barça, una selección. Ahora la pregunta me hace especial ilusión porque vamos a hablar de mi querido Nemanja Gudel. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que merece estar en los tots? Yo para mí sí. Ha sido el mejor jugador del Sevilla en las horas bajas. Todo el primer tramo de competición donde el Sevilla ha estado coqueteando con los puestos de descenso y donde la cosa estaba mal, él ha emergido como un futbolista fundamental, ¿no? Tanto cuando ha jugado de central, que está nominado como central, pero también cuando juega más adelante ha hecho unos golazos cada vez que se asoma Personalidad, al balcón del tiro área, sano, un disparo. tiene cosas, Claro que ¿eh? tienes... Es mucho de un líder también. Sí, O sea, sí. que cuando va bien todo el mundo se apunta al carro, pero cuando va mal a veces el hecho de empujar el equipo... Hay jugadores que se esconden. Hay jugadores, claro, sí, ¿no? Segurísimo. Hace un poquito la avestruz. No, seguro. Que cuando el viento va el sopla- viento- Pero tú cuando no, va el tú viento no, a favor, tú todos no. surfeamos. Tú no te escondías, ¿no? Bueno, yo no. No, es que es lo que pasa, que a mí siempre me ha ido bien. Militao y Jiménez se han confirmado como los baluartes de defensas del Real Madrid y del Atleti. ¿Cómo los habéis visto? Yo, mira, yo con los porteros te he dicho que este año ha estado muy bien Ter Stegen, pero aquí tengo que tirar para Militao. Yo creo que hoy en día está entre los mejores centrales del mundo, si no el mejor en cuanto a velocidad, en cuanto a juego aéreo, está marcando goles, liderazgo. Para mí, sin duda, Militao. Militao juega los partidos de la Liga como si se fuera a jugar con sus hijos ahí al patio de casa. Tranquilísimo el tío. Tiene una superioridad. Y siempre sonriendo, ¿verdad? Está siempre ahí. Tranquilísimo. Su superioridad a nivel condicional le permite excesos a nivel posicional, salir de zona, intentar anticipar en jugadas que no debe, porque luego corrige y le da igual, ¿no? Tiene esa capacidad, con lo cual le permite ir por exceso en la Liga, ¿no? Me parece un central. Ahora mismo, para mí, el mejor central que hay en el mundo. En la Liga y en el Lo que me gusta mundo. de Militao es cómo se levanta, ¿eh? Cuando se cae, ¿habéis visto la...? Sí, da la voltereta. La volteretilla esa que hace. Da una voltereta para levantarse Lo rápido. hace totalmente adrede para levantarse rápido y Siempre seguir hace- corriendo. siempre hace eso. Entre todo lo que podemos destacar de Militao, lo que más Es te la gusta voltereta. es cómo se Eso cae, es. se También levanta. habría Eso es. Espectáculo. Jiménez, ¿qué te parece?
A mí me parecen los dos fantásticos, la verdad, porque Jiménez aporta, lo que ha dicho él, es el liderazgo, lleva ya 10 años, ¿no? Sí, un montón. Vino muy joven. Sí, vino un 18 años. Sí. Bueno, y la verdad que ahora mismo es como el sostén de la defensa de Madrid. Cuando hay un problema aparece él, no se esconde nunca. Efectivamente. Es un juego que no se esconde, pero sí que es cierto que Militao ahora mismo está a mejor nivel futbolístico. Lenormand y David García, jugadores cruciales en sus equipos. Real Sociedad y Osasuna, ¿qué os parecen? ¿Qué os ha parecido su temporada? Yo creo que no se habla tanto de ello porque muchas veces siempre tendemos a Militao, a Araujo y Sí, a los tal. grandes. Pero a mí David García A mí este me gusta encanta. mucho, me gusta mucho. Y Lenormand obviamente también. Pero David García me tira mucho a mí. David García lleva unos cuantos años siendo prácticamente líder en duelos aéreos defensivos en la Liga, lo cual eso le permite a Osasuna jugar como juega con la defensa muy adelantada durante la mayoría de los partidos porque le gusta ir a buscar al rival y tener defensas donde fuerces el juego directo del rival y sean ganadores en el duelo para volver a meter el balón en el campo del rival, creo que ahí es un número uno. Es un futbolista que ha ido creciendo temporada tras temporada, internacional, merecido. Y Lenormand podemos decir casi lo mismo, ¿no? Sí, es un chico que llegó muy joven a la Liga, ¿verdad? Y también juega un equipo que asume riesgos, con lo cual un defensor cuando defiende protegido es más cómodo, cuando defiende desprotegido a campo abierto es mucho más incómodo, entonces hay que elogiar la temporada de ambos. Viene la elección. ¿Ya? Qué complicado. ¿Qué 4 jugadores os llevaríais a vuestro equipo? Pero tenéis que decirme 2 defensas centrales y otros 2 laterales. Vale. Venga, Mario. Venga, empiezo yo. A ver, centrales. Creo que en Militao lo tengo bastante claro. Y me voy a quedar con David García, de Osasuna. Vamos a darle un poquito aquí a David. Y laterales, Gallá, tengo debilidad por él. Para mí hay muchos partidos que es el líder, el mejor del Valencia. Yo me quedo con Gallá. Jugadorazo. Tengo que poner. Maquinón. Y voy a poner a 2 zurdos. Me tengo que quedar también con Valde. Creo que está en una temporada muy buena y si el Barça está en Liga como está es por la defensa y tengo que poner a Valde. Mi turno, ¿no? Álvaro, vamos. Venga, pues de centrales voy a poner a Militao y David García, luego a Arnau por la derecha y Valde por la izquierda. Bien. Bueno, también. Bien. ¿Y tú? Aunque parezca mentira, para mí, lo voy a decir como él. Yo me quedo con Militao y con David García, Arnau en la derecha y Valde en la izquierda. Vale. Pues yo no. Hala. Y se va, Me se parece levanta bien. y se va, pues yo no. No, a ver, de lateral derecho sí voy a poner a Arnau, porque me gustan los chicos jóvenes también y con proyección. Voy a elegir a Militao de central, derecho. Voy a elegir a Pau Torres, porque creo que también tiene que resurgir un poco más, tiene que también... Yo le doy margen Tú de- por darle ánimo, ¿no? Sí, por darle ánimo. Venga, Pau, venga, Pau, Venga, tú va, puedes. Pau, va. Tú puedes. Déjame explicar. Yo creo que también necesitan un empujoncito a veces jugadores y Pau creo que pues está en la selección y tal. Y luego a la izquierda Gallá, también más por lo mismo, porque ya sí perdió un mundial, fue un golpe duro. En el Valencia está pasando un momento muy difícil, está tirando del carro y Valde tendrá muchos años ya para... Ya saldrá. Ya saldrá, no, ya. Seguir saliendo Esa de viene los buena juegos, esa, ¿eh? Valde será mejor 10 años seguidos. Es buena esa. Capdevila, elecciones altruistas, está muy bien. Me esto, gusta. Sí, sí. Bueno, le hemos dado un buen repaso a la defensa, ¿no? Sí, Digo sí, yo. sí. Sí. Vamos a seguir avanzando un poquito en la alineación, pero antes nos despedimos de Joan. Increíble. A un placer, Joan, tenerte Muchas por aquí. gracias. ¿Me tengo que ir? Me tengo que levantar. Puedes quedar, a ver, no pasa nada. Me tengo que quedar, ¿no? Me tengo que levantar y saludar. Dicen que España es un país de centrocampistas y cada año la Liga lo demuestra, porque tenemos nada más y nada menos que 18 nominados. Vamos a verlos.
para comentar esta categoría tenemos a una voz maravillosa que mi yo de 9 años está flipando ahora mismo, la verdad. Tenemos el lujo de contar con una de las voces de la Liga Santander, Miguel Ángel Román. Por favor, narrador de DAZN, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo. Contigo y con ellos. Con ellos no. Sobre todo, Es que nosotros tú también y yo, estamos, ahora que no nos escucharán, sobre todo contigo. Vale, muy guay. Me hace mucha ilusión. A ver, los narradores soléis gritar muchísimo, sobre todo cuando el balón está en el área. Sí. ¿Te gusta relajarte un poquito más la voz, sobre todo cuando están un poquito más atrás? ¿Cómo es eso? Cuéntame. Bueno, sí, cuando tocan el balón en el centro del campo, si la tocan mucho y bien, como ocurre en la Liga, la verdad es que también se disfruta. Se disfruta menos que con los goles, pero también se disfruta y además tenemos un talento en la media cancha aquí en la Liga espectacular. Y los nominados, imagínate, tenemos un trabajo complicado, la verdad. Bueno, claro, es lo que digo, no quiero meter presión, pero estamos en la categoría... No quiero más... meter presión, pero No ya quiero le meter estamos- presión, pero estamos en la categoría más complicada, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Miguel Ángel? Pues yo lo tengo claro. Y lo que pasa es que me he guardado mis 3 selecciones Vale. para no dar pistas, pero lo tengo bastante claro. Ahora bien, he tenido que estar pues consultándolo con la almohada un buen rato. Además me han dicho, te hemos puesto los centrocampistas, que es lo más difícil. Y he dicho, gracias, hombre, muy amable. El Barça ha hecho un temporadón en la Liga, de Jong, Pedri y Gavi, excelentísimos. ¿Meteríais a los 3 en el TOTS o dejaríais alguno fuera para repartir con otros equipos también? Mario. Yo, teniendo tantos, creo que voy a repartir. Yo creo que voy a repartir. Yo creo que el Barça empezó a funcionar mucho mejor desde que juega con 4 centrocampistas. No está nominado Busquets, pero yo creo que ha hecho un temporadón también, sobre todo desde que Xavi ha cambiado la estructura. Estos de los que hablas, Pedri, De Jong y Gavi, han hecho una temporada excelente, pero yo también voy a meter jugadores de otros equipos que son mi auténtica debilidad, entonces los tengo que meter sí o sí. Sí, yo también, es que si no sería también ir a lo fácil, ¿no? No, yo va a ser variadito, lo tengo claro. Claro. 3 de un mismo equipo, ¿no? A pesar de que los 3 han hecho una gran temporada. ¿no? Vitu, Pero... no vas a poder meter a nadie del Atleti. Lastimosamente, no hay nadie del Aquí Atleti no, ¿eh? en las Aquí no, nominaciones. aquí voy a tener... Bueno, Hablemos un poquito de Gabri Veiga. Ha sido una de las irrupciones de la competición, fue Player of the Month en febrero. ¿Creéis que merece estar ya en los TOTS o le dejaríais que se foguease un poquito más? Sin duda, sí. Sin duda, es la aparición más rutilante desde mi punto de vista de la Liga esta temporada, por condiciones, por todo lo que ha exhibido, por todo lo que ha mostrado y porque nadie lo esperaba. Y va a ser una de mis elecciones. ¡Hala! Vaya spoiler, Miguel Ángel, espérate un poco. La retención de audiencia, Miguel Ángel. Te has calentado, te has El calentado. balón estaba llegando al área y te has calentado. Claro, línea de gol, pam. Espe, tú lo has dicho, jugador del mes. Es que no es jugador de un partido. Si ha sido un jugador del mes es por algo y porque está ahí. ya ha dicho como que lo van a intentar retener, Sí, ¿no? pero- Bueno, ha dicho que no lo vamos a vender, nos lo van a comprar. Claro, es Para que la esto ya- cláusula, claro. Claro. Vaya al mercado, se- ¿cómo está? Se ha desarrollado en un contexto difícil porque el Celta hasta hace nada estaba en posiciones complicadas, entonces para un chico joven 20 años. Claro, Cumple 21 a finales de... desarrollarse en un contexto cuando el equipo está sufriendo por mantener la categoría es muy difícil y luego por apuntar una cosa nueva que creo que es un centrocampista con la capacidad goleadora que tiene este chaval, vale oro. Ahora del Madrid tenemos unos cuantos nominados, Marito. Hay cositas. Tenemos a Kroos, Modric, Valverde, Camavinga. ¿Con quién te quedas? Con todo. Mario con todo. Yo me quedo con todos claro. también. Pero... También te digo que... ¿Quién crees que ha hecho mejor temporada? Venga. A ver, Fede ha tenido momentos de la temporada muy buenos, que ha ido volando, que ha marcado los goles que le pedía Ancelotti. Modric es un jugador que hasta que se retire tiene que estar nominado y en todo lo que sea. Kroos también... Es que a veces hay partidos que Modric está mejor que Kroos, otros que Kroos está mejor que Modric. Y luego Camavinga es otro de los jugadores jóvenes que ha irrumpido aquí y le pongas donde le pongas. De hecho, podría estar nominado en defensa porque de lateral yo le estoy viendo a un nivel bastante alto. Entonces, ¿con quién me quedo? Muy difícil. Yo mi debilidad es Modric. ¿Tú qué tal? Muy bien. A ver, si no caemos en la trampa Bueno. de cansarnos de las caras que llevamos mucho tiempo viendo, que solemos caer en la trampa casi todos en esto, lo cierto es que Kroos y Modric son los mejores centrocampistas que hay en la Liga. De largo, para mí. De largo.
Así que bueno, yo voy a hacer también spoiler y estos dos, por supuesto. Hola, pero spoiler doble. Hola, doble. Estos van aquí. Pero que hay tres. Estos van aquí. Si dices dos, si hay tres, ya te ha pasado. Pues ya está, pero estos dos es que tienen que ir. Bueno, o sea, pues deberían de. Pero si dice la gente que deberían ya por no- decreto estar puestos. No pueden ni siempre. jugar juntos. Dicen que la gente que no puede jugar juntos, ya no se puede Bueno, jugar. pero si la gente ve el fútbol con gafas opacas, no es ningún problema. Palito, me gusta. Palo, este palo, Álvaro. palo. Rajaditas, ¿eh? Bueno, por seguir un poco la misma línea de la Te pregunta, has pasado, ¿eh? Se ha pasado. Sí, entre tú y yo. ahora que- tenemos también equipos como el Rayo Vallecano y el Uy, Español uy, muy bien uy, representados, uy. con Darder y con Muchas Isi. cositas aquí, ¿Qué os parece la temporada de ellos dos? ¿Pensáis que se merecen estar ahí en los tots nominados Mira, junto al resto de yo equipos? más que temporada, como yo no soy tan técnico como Álvaro, Darder empezó en el FIFA con una carta ya muy interesante para utilizarle, que me gustó mucho. Y luego de Isi sí te digo más, cada vez que ves el Rayo Es que Isi Vallecano, o sea, es es que- fijarte en Isi todo el rato. Es una barbaridad. Es ver a Isi todo el Yo rato. sufrí, ¿eh? No por el pelo, Miguel Ángel, no es por el tema del pelo, pero llama mucho la atención Isi, la verdad. Me gusta mucho, sí. Muy bueno. Bueno, repito. Un zurdo fino jugando por dentro. Darder, vamos a ver qué pasa con el Real Club Deportivo Español de aquí a final de temporada. Es un jugador que yo creo que es el jugador franquicia del Español. Hace de todo bien. Un jugador con una calidad y una visión de juego extraordinaria. Tenemos a Álvaro García también, nominado. Jugador de los que ya no hay. Hablamos de jugadores que con todo merecimiento están aquí. A Darder le penaliza la temporada de su equipo, Sí. porque realmente ha tenido momentos muy buenos a lo largo de la campaña. Pero claro, al final, pues la temporada del Español pues, quizá hace que pierda opciones a la hora de escogerle como uno de los tres. Pero como nominado, ha hecho méritos de largo, de largo. En la Liga tenemos grandes creadores de juego que están aquí nominados. Tenemos de Darder, que hemos hablado mucho de él, Parejo, Canales, Aleix García. Oh, Ale, O sea, es que, claro. qué temporada ha hecho. ¿Cuál de ellos os gusta más y quién ha hecho mejor temporada? Ostras. O sea, va. Esto... Mojadón, rajada, vamos. Joder. Vaya cuatro. Pues mira, te diría que de los cuatro que me dices, el que mejor temporada ha hecho ha sido Aleix García. Creo que ha sido el más regular. Todos son buenísimos, han tenido picos a lo largo del año muy interesantes. Quizá de los cuatro, y eso que me encanta desde que le conocí en el Racing, quien ha estado quizá un poquito peor esta temporada ha sido Canales. Pero de los cuatro, me quedo de largo con Aleix. Genial. ¿Y tú? Uf, esto... A mí, por ejemplo, es que tengo también debilidad con Canales. Me parece un tío súper técnico. Hizo, no me acuerdo en qué partido hizo un gol en la portería izquierda, eso sí me acuerdo, que hizo un control que le venía en carrera, llovida, y la tira por encima. Este gol es de los mejores goles de la temporada, sin duda. Quizás me quedaría con él, a lo mejor no por esta temporada, sino por el recorrido y también por cosita personal. Me gustan mucho Canales. A ver, yo por trayectoria, obviamente, lo más difícil es mantener un nivel altísimo durante muchos años, como han hecho, por ejemplo, Parejo o Canales, ¿vale? Pero si hablamos de su 100%, quizá han estado algo por debajo de lo que pueden dar, ¿no? Y yo coincido con Miguel Ángel, yo creo que Aleix ha estado por encima incluso de lo esperado, uno de los centrocampistas de la Liga y seguramente el jugador que mejor balón parado pone de todo el campeonato, que eso es algo muy importante para un equipo. Ha llegado el momento, ¿eh? ¿Ya? Bueno, eres el único que no ha spoileado mucho. Que hay mucho y muy ¿Quién bueno. quiere empezar? Yo Álvaro. todos los años, Kroos y Modric seguro. ¿Ya está? Seguro. Vale. Y voy a meter a Pedri, a pesar de que se ha perdido 2 meses, por nivel de jugador. Yo creo que ha hecho un primer tramo de la temporada con una influencia en el juego del Barça. Creo que el juego del Barça ha caído cuando Pedri se lesionó. O sea, el bajón del Barça de, de las últimas 6-7 semanas ha sido directamente... A raíz de esa claro, cuando Pedri salió del equipo. O sea, yo creo que tiene una influencia tan grande en todo lo que pasa, es tan inteligente y es capaz de ordenar al resto de compañeros que un poco se asemeja a lo que puede hacer Toni Kroos, ¿no? Tienen esa inteligencia colectiva, no solo como jugador individual tener la calidad, que hay muchos de los que están aquí que la tienen, sino que tienen esa capacidad de con su talento repercutir en los demás y hacer que todo fluya de la mejor manera. Por eso me quedo con estos tres que me parecen los mejores. Genial. Marito, va. A ver, yo tengo que poner a Modric sí o sí. Modric siempre que esté le voy a poner. Podríamos poner alguno más del Madrid, pero bueno, como no ha sido la mejor temporada en Liga, vamos a tirar solo por Modric. Gabri Veiga, voy a meterle ya. Va a tener muchos años seguramente de todos, pero voy a meterle ya al chaval. Y el tercero que voy a meter va a ser... Adelantándose a... Voy a meter a Isi. Voy a meter a Isi. Isi, Gabri Veiga y Luka Modric. Hostia, un poco, qué buen un poco diferente. tridente. Un poco diferente, va. Mola. ¿Y tú, va? Puedo ser como más clásico, meter Pedri, Modric y Gabri Veiga, o ir más Claro. freestyle y meter Isi, Gabri Veiga
Y bueno, es que creo que Modric tiene que estar. Está bien. Me gusta ese freestyle, ¿eh? No Sí, sé. voy a hacer el freestyle. Voy a Me meter mola. Easy. Voy a meter a Easy, a Gabri Veiga A lo loco. Sí. y a Modric. A lo loco. Bueno, A lo loco. Bueno, Miguel yo voy a Ángel. hacer un poco una combinación, ¿vale? Bueno, a ver. Me quedo con Gabri Veiga, que ya lo he dicho al principio, me parece que es la revelación de la temporada y la aparición de la Liga Santander de forma indiscutible. Me voy a quedar con Pedri, porque para complementar un poco lo que ha dicho Álvaro, porque cuando ha estado ha sido muy importante para que el Barcelona se proclame campeón de Liga y porque su importancia también se ha medido en su ausencia. No solo en la presencia, sino también en la ausencia, que eso habla mucho y bien de la importancia de un jugador en la estructura de un equipo. Y luego el tercero, para salir un poco de los clásicos, me quiero quedar con Eduardo Camavinga, que a mí es un futbolista que me tiene enamorado y que me parece que ha hecho un tramo final, o está haciendo un tramo final de temporada Brutal. espectacular, aunque más jugando como defensa que como centrocampista. Pero da igual, que quiero meter a Camavinga. Lo sube para eso me poquito habéis y invitado. ya. No sé qué diga lo Y que ya quiera. está. Sí, hombre. Ya sí, está. hombre. A ver, tengo una mala noticia. ¿Qué ha pasado? Te tienes que ir. No. ¿Para esto me has llamado? Pero tengo otra ¿A 5 buena. minutos mal contados? Pero tengo otra buena noticia. Es que falta menos para escucharte en otro partido. ¿Te puedo abrazar? Qué bien. Está muy bien tirado. Encima, es que- sé que es un amor. Sé que es un amor. será en el de mi Sevilla muy pronto. Muy bien, vamos con la última categoría, que no por ello es la menos importante. Es donde se reúnen los más cracks de todos que hacen que se vendan tantas camisetas. Vamos a verlo. Y bueno, para comentar esta categoría tenemos la maravillosa presencia de periodista deportivo Antoni Daimiel. Antoni, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí. Vaya Qué guay nivel. tenerte por aquí. Vaya nivel, tú. Con la categoría de los resolutivos. Sí, ¿no? sí, sí. Teoría Los reina, que ¿no? venden. La categoría reina. Esa. Antoni, una pregunta. Si de día ves la Liga y de noche ves los playoffs de la NBA, ¿la de dormir te la sabes? ¿La de dormir te la sabes? La de dormir, yo no soy un ejemplo de dormir. Seguramente entre la lista de delanteros habrá tíos que duerman 11, 12 horas. Tiene alguno pinta de dormir mucho, que es lo más sano. Duerme la de él y las tuyas, ¿no? Siempre se ponen ejemplos de deportistas, ¿no? De Usain Bolt, Federer y tal, que dormían 11 o 12 horas solo de noche, ¿eh? Bueno, tenemos un debate acalorado ahora porque entre todos estos jugadores la gran mayoría levantan pasiones y son los más agradecidos por los comentaristas, ¿no, Antoni? Sí, sí, hombre, yo creo que claro, hay mucho nivel. Siempre se focaliza mucho la valoración del delantero hacia el gol. Yo siempre soy un poco escéptico, ¿no? No todo es gol. El gol hay que propiciarlo, ¿no? Y hay que crearlo. Y los mejores delanteros son los que, además de marcar muchos goles, también generan, ¿no? Y propician. Por lo tanto, ese va a ser un poco mi criterio también para votar. Bien, me gusta, nos gusta, ¿no? Jueguen, Nos que gusta. jueguen también. Nos gusta mucho. Bueno, vamos ya con preguntitas para ir encaminando el tema. Lewandowski, ¿cómo habéis visto la temporada que ha hecho Robert? Yo un poquito de más a menos, pero al final es el que a día de hoy más goles lleva. Creo que no lleva ningún gol de penalti. Sí, yo creo que después del Mundial no estaba tan boyante físicamente como cuando llegó. Que me daba la sensación de que estaba por encima de los defensores, por encima de los partidos, que llegaba un puntito antes a las zonas de remate y que era capaz de lo que ha dicho Antoni, no solo de hacer goles, sino de generarlos, de jugar y hacer jugar y encima llegar a las zonas de remate. Yo creo que ha perdido esa explosividad, aunque es cierto que vi brotes verdes del partido contra el Atlético de Madrid, por ejemplo,
donde le vi muy fuerte en los duelos, volviendo a recuperar esa fortaleza que mostró en los primeros meses de temporada, pero vamos, hablamos de un delantero... Igual no duerme 12 horas. Igual ha pasado de dormir 12 a dormir 11 y por eso se le nota el bajón. 15 minutitos, media hora. Sí, es curiosa la temporada, ¿no? Siendo un súper rematador, que le tiran un paquete de mensajería por encima de la valla y lo remata, ¿no? Pero yo seguramente explicaría su temporada, independientemente del asunto de estados de forma y todo eso, que no es lo mismo con cable que con wifi. Entonces, su cable eran Pedri y Dembélé, sobre todo, y sin estos ha sufrido más, yo creo. Lo del cable y el wifi me ha parecido muy bueno. Estamos aprendiendo un montón, Mario. Tiene mucho de también de lo nuestro, ¿eh? De cuando juegas con algo, no es lo mismo. Claro, me ha gustado, ¿eh? A mí también, porque me he dado cuenta de que es verdad. Bueno, y si hablamos de Lewandowski, tenemos que hablar de Benzema. Ha vuelto a hacer apariciones maravillosas y estelares, sobre todo en este último tramo final de la temporada. ¿A qué creéis que se debe? Es que se enchufa un poquito más a veces Benzema a partir de abril. Cuando llega a final de temporada, como que se enchufa un poquito más. Con la feria. El cable. Con la feria. Se pilla La feria de abril llega y... Claro. Le gusta el folclore. Sí, pero no está siendo su mejor temporada. No, ha tenido lesiones. Yo creo que le ha impedido tener continuidad en los partidos y, a ver, también es cierto que pedimos demasiado porque seguramente el nivel excelso, estratosférico de la temporada pasada, de mi nivel de Balón de Oro, pues no se puede volver a ver, ¿no? Porque este año está un pelo por debajo, pero claro, decir eso de Benzema, sigue siendo uno de los mejores delanteros de la Liga y del mundo, a pesar de no estar como el año pasado, que estuvo sublime. Brutal. ¿Vitu? Yo le veo muy listo y yo creo que él sabe que a nivel físico ya no está tan bien, como ha dicho la temporada pasada de ser Balón de Oro. Se mantiene un poco a nivel, pues eso, 70%, que ya es mucho, el 70% de Benzema, y cuando llega a la parte importante de la temporada, se levanta, da el 100% y vuelve a ser el Benzema que conocemos. Hablemos de Vinicius también un poco, uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Qué opinas de su temporada? Bueno, Vini ahora mismo como jugador ha crecido mucho, se ha tenido paciencia en el Madrid porque bueno, al principio parecía que le costaba el tema pases, el tema tiros, la precisión y ahora ha mejorado mucho, ha mejorado incluso, ha metido en el repertorio centros con el exterior y cosas muy interesantes y yo creo que es una de las cosas que más molan a la hora de ponerte a ver el fútbol hoy en día es tener un extremo como Vinicius, que cada vez hay pues menos regateadores, menos jugadores así vistosos y yo creo que Vini, aparte, pues goles, asistencias, jugador muy entretenido de ver. Es un jugador único, especie en extinción. Sí. Creo que además a destacar la mentalidad que tiene, porque se fue muy cruel con él desde todos los lugares en su aparición en el fútbol español y aún así él se mantuvo fuerte, confiando en sí mismo. Creo que es un jugador que además no se condiciona jamás por el error durante el mismo partido, sigue yendo, te sigue buscando. Creo que ahora mismo es un jugador imparable, incontenible. O sea, en cuanto hay un poco de espacio es imposible, ni con ayudas se le puede parar. Ha sido un jugador y todavía con margen de crecimiento. ¿Y tú? Para mí es una de las estrellas de la Liga, sin duda, Vinicius. A mí lo que más destacaría de él es la capacidad que tiene de hacer el mismo esfuerzo, la misma carrera, en el minuto 90 que en el minuto 5. Eso creo que es el único jugador en el mundo capaz de hacer eso. ¿Qué opinas tú, Andoni? Bueno, ya es uno de los mejores del mundo, sin duda. Yo creo que es un jugador que ya todo aficionado al fútbol en el mundo tiene muy presente, porque es desequilibrante, porque es de lo que menos hay en el fútbol de hoy en día, el regateador de la Liga, el que más lo intenta, al que más regates buenos le salen, y ha mejorado, ¿no?, un poco por irme a mi terreno, sus porcentajes. Ha mejorado sus porcentajes de todo lo que intenta, que es verdad que lo intenta todo, pero ahora le sale mucho más bien de lo que intenta. Y yo le doy mucho valor al tema físico, que lo habéis citado también. Yo creo que él es muy fuerte, es un tío muy fuerte. Entonces, en los choques, claro, a diferencia de lo que es el extremo clásico regateador, él es una máquina físicamente y eso le sirve para estar también en el minuto 88 igual que en el 10. Bueno, pregunta un poco al aire. Dembélé y Rafinha, ¿creéis que tendrían sitio aquí en los tots? ¿Los votaríais? También Dembélé las lesiones le lastran mucho y Rafinha
Me costaría verle los tots. Ya, spoiler, si queréis, yo a Rafinha no le voy a poner Yo tampoco, entre mis otro 3 spoiler. tots. Hay spoiler. Yo tampoco. Me falta a Rafinha Yo un no lo poquito voy a más. desvelar esta vez. Bien. Me falta un poquito más de Rafinha y de Dembélé también, porque Dembélé al final, pues entre las lesiones o que a veces tiene partidos brillantes y otros partidos que de repente ves que ha dado un pase y mete una piedra, que Sí, es que... literal, ¿eh? Yo me quedo antes con Dembélé que con Rafinha. A mí un jugador que él mismo no sabe si es diestro o zurdo cuando le preguntan, Es interesante, ya me parece cuanto menos. de otra cosa. Esto es carisma puro, esto es carismagia. O sea, cuando te preguntan que eres zurdo o diestro, me da igual. No sé. O sea, me da igual. ¿Salgo por la derecha o por la no es izquierda? inverosímil, Sí, claro. Bueno, ahora hablando un poquito también tocando el Mallorca, Muriqui ha hecho una temporada espectacular. ¿Lo meteríais? ¿Pensáis que merece un tot? Podría estar. Si hablamos de delanteros, podría estar perfectamente. Yo creo que la nominación es muy justa aquí, muy justa. Sí, tenía que estar. Qué difícil es ser delantero en un equipo como el Mallorca, donde juega con 10 futbolistas por detrás de la pelota y donde pues, prácticamente se tiene que generar las jugadas él solo o en centro lateral, lejano, balón parado, y ha sido capaz de, no te remata cualquier cosa, ¿no? Antoni. Mucho mérito lo que hace, desde luego. Es un delantero sí clásico, ¿no? Para ser lo grande que es, creo que tiene condiciones muy modernas, ¿no? Porque es rápido, más o menos coordinado, sabe colocarse muy bien. La pregunta es, ¿cuántos goles llevaría Muriqi con Vinicius y Dembélé en las bandas? Esa es buena, ¿eh? Llevaría más que Lewandowski. ¿O no? Esa es buena, Pues seguramente. Esa es buena, ¿eh? Bueno, esta pregunta a Vitu le va a gustar porque vamos a hablar un poquito de Griezmann. Bien, vamos a hablar del mejor jugador de la liga. Perfecto. Vamos a hablar un Bien, poquito bien, de me gusta, Antoine me gusta. Griezmann. Y claro, aparece en la lista de delanteros, pero el Cholo esta temporada la ha retrasado un poco en su posición y ha dado resultados. ¿Pero dónde pensáis que rinde más? Empieza tú, Vitu, va. Hay que ponerle donde él quiera jugar y donde creo que se siente más cómodo. Es ese media punteo, pero es que incluso baja también a no incrustarse tampoco en los centrales, porque no es eso. Pero es que Griezmann no es solo los goles que mete, que lleva creo que lleva más de 10 goles y más de 10 asistencias, pero es que a Griezmann, ¿cómo lo definimos? Que es un delantero, es un media punta, es un centrocampista... Claro. Hace de todo. Es que para mí, Un ya lo he polivalente. dicho, para mí es el mejor jugador de la liga, 100%. Si tuviésemos que dar un MVP, para mí sería A mí me Griezmann. gustaba mucho, antes de su periodo de irse al Barça y tal, Eso es. me gustaba mucho incluso jugando en la derecha. Sí, es que Jugaba da en la igual. derecha, un poquito ahí como empezó Messi y tal, se metía hacia adentro y a mí siempre me ha gustado mucho que Griezmann y esta temporada está terminando Empezó como increíble. extremo izquierdo, Griezmann. Sí, sí, Griezmann sí. ha jugado arriba, ha jugado en todas las posiciones. A mí es un jugador que me encanta. Yo no tengo muchas camisetas con nombre y tengo la suya, de la primera etapa del Atlético. Pero yo creo que quizás le ha faltado, y no es un reproche, el ser un jugador muy echado para adelante. No parece que tenga la personalidad de, no sé, por supuesto Cristiano es un ejemplo máximo, ¿no? De todo lo contrario, pero yo creo que a él le ha faltado reivindicación egoísta, que seguramente eso fue un problema para él en el Barça. Pero yo me imagino que para los entrenadores es un jugador ideal, es un chollo. Bueno, ¿Elegimos ya entonces? Llegó el momento. Llegó el momento. hay que elegir, chicos. Sí, sí, sí. Venga, lo tenemos. Hay que elegir. Yo lo tengo más o Yo lo menos. tengo claro. Me da a mí que vamos a coincidir bastante. Sí. ¿Qué tres Está la cosa jugadores clara, está la cosa cierran vuestro once entero, vuestra alineación? Yo lo tengo clarito. Yo también. Vamos. Tenía dos muy claros, creo que Vinicius tiene que estar, apetece verlo siempre. Antoine Griezmann, Bien, para Mario, mí también bien. tiene que estar. Y lógicamente por lo que es la liga, los goles y todo, pues Robert Lewandowski no me queda otra Otra que... vez coincidimos. No me Otra queda vez. otra. ¿Vitu, tú lo mismo? Vi tu Lo poca mismo. personalidad de Vitu. Lo mismo. ¿Qué te pasa? Nada, que es que vamos, el tridente vamos a coincidir en el tridente. Porque es que Lewandowski tiene que estar, siendo el máximo goleador, a pesar de que este tramo de temporada pues, no está tan fino como cuando empezó. Obviamente Antoine Griezmann tiene que estar por el nivel, es el mejor jugador de la segunda vuelta de la Liga y creo que Vinicius Junior tiene que estar, ¿no? Me duele dejar a Karim, pero Igual Anthony tiene otra cosa que decir. bueno, A ver. Antonio, a ver. Me gustaría, Oh, Soy muy spoiler. de la diferencia, de la diversidad, pero... en este Cuatro caso, igual. Claro, No me claro. veo capaz, no es imposible. Claro. Bueno, bien. Sorprendida, la verdad. Bueno, pero ¿Tú dirías otros acaso? Te esperaba Rafa Yo- Mir, de la verdad. Rafa Mir, la verdad. En Nesiri, Hombre, te Rafa esperabas en Mir, Nesiri. con lo bien que se peina, no, entra al campo peinado y sale igual que cuando ha entrado. O sea, No sé, es increíble. ¿eso es bueno o malo? No sé si es buena Seguramente, señal. Cuidado. nada más que por eso lo metería.
Bueno, no sé si eso es bueno o malo, ¿eh? Podemos hacer un tots de peinados. Pues nada, chicos, tenemos que dejar a Anthony ya. ¿Tienen muchos partidos acumulados por ver? Mucho por ver. Sí, en las próximas semanas. Vamos a Poco que dormir, liberarte. ¿no? Vamos a liberarte para que duermas 15 minutos y otra horita te pongas a ver partido. Perfecto, muchas gracias. Un placer, Anthony, tenerte por aquí. Bueno, pues ya hemos visto las elecciones de los equipos de los compañeros, que son opciones que me han gustado mucho, así que vamos a hacer un repaso. Muy bien, en el equipo de DJ Mario tenemos en portería a Ter Stegen, de defensas Militao, David García, Gallá y Valde. En el centro del campo a Modric, Gabri Veiga, Isi Palazón y de delanteros, un tridente muy bueno, Lewandowski, Griezmann y Vinicius. En el equipo de Álvaro Benito tenemos de nuevo a Ter Stegen en portería, como defensas Arnau Martínez, Militao, David García y Valde. En el centro del campo tenemos a Toni Kroos, Pedri, Luka Modric y como delanteros Lewandowski, Griezmann y Vinicius. Por último, en el equipo de VTuber tenemos a Ter Stegen en portería, de defensas Arnau Martínez, Militao, David García y Valde. En el centro del campo tenemos a Luka Modric, Gabri Veiga, Isi Palazón y por último de delanteros Lewandowski, Griezmann y Vinicius Junior. Vaya equipazo, señores. Bueno, pues ya hemos visto los equipos de cada uno. ¿Qué tal? ¿Contento con las elecciones o qué? Yo sí. Yo, un poquito de freestyle en alguna posición, pero yo creo que con este equipo en Foot Champions un 20-0 puede caer. Yo lo veo buen equipo. Muy, muy coherente, competitivo. Compacto, equipazo. coherente. Me gustaría verte probando eso en el FIFA. Lo voy a probar, el equipo. ¿Lo vas a probar? Sí. Entero. Tienes que Me lo probar. ficho a todos. Compromete. Con a el todos. freestyle de Vitu que ha metido ahí también. Sí, ¿qué pasa? Yo con el mío. Ah, Claro, vale, claro. vale, vale. ¿Tú, Álvaro, bien? ¿También? Fenomenal, ¿Contento con los equipos? contentísimo. Pues yo más contenta todavía de que estén súper felices. Así que nada, chicos, ha sido un placer. Igualmente. Nos vemos pronto Lo mismo seguro. Espero que os haya molado el ratito. Y esto es todo. Pues ya tenemos la opinión de la prensa, de los expertos, de los invitados. Pero falta la más importante, que es la vuestra. Así que no os olvidéis de votar en la web que estáis viendo por aquí. Porque voy a decir una cosa, que nos conocemos. El que no vote, que luego no se queje del resultado. Y también, si votáis, oye, compartidlo con vuestra gente, que el debate de este año va a estar echando chispas. Y si aún tenéis dudas, estad muy atentos a las redes sociales porque hemos enviado a nuestros aficionados más famosos la caja de los tots, que les van a ayudar a hacer una selección final muy buena. Así que bueno, ya sabéis, no os olvidéis de votar. Esto va a molar mucho y tengo que daros las gracias por habernos acompañado en este día tan guay. Nos vemos en cuestión de días de nuevo para ver cuál ha sido la selección final y para seguir debatiendo un poquito de esto. Nos vemos.